buenos días a todos y todas. En primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias al director de la Fundación Seneca y, por supuesto, a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor por esta maravillosa invitación y por la cariñosísima presentación que me han dedicado. Y, sobre todo, por tener la oportunidad de hablar con todos vosotros y vosotras de lo que supone en este día del Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia ser una investigadora, como decía, sin bata blanca y descubrir el papel de las mujeres en los museos mundiales, que es efectivamente a lo que dedicó mi tesis doctoral. Y en primer lugar, efectivamente, me gustaría aclarar un poco este título porque, claro, quizá cuando pensamos en una investigadora, pues a todos y todas se nos viene a la cabeza pues esta imagen de una mujer en un laboratorio haciendo cosas súper científicas y súper técnicas. Y, claro, quizá esta podría ser la imagen, ¿no?, que tenemos todos en mente cuando pensamos en estas investigadoras. Casi todas, por no decir todas, llevan esa bata blanca, a excepción de dos, pero por llevarme la contraria solamente. Y claro, además de esas batas blancas, también vemos que, bueno, prácticamente todas estas imágenes hay al menos un microscopio. En algunas un par, pero todos están haciendo estos ejercicios técnicos. Así que, claro, entendería perfectamente que si yo os enseño esta fotografía mía en la que os digo que yo también estoy investigando en el Rijksmuseum en Países Bajos, pues quizá me digáis o penséis, bueno, no sé hasta qué punto esta persona es una investigadora. Y esto es debido, como decía el director de la Fundación, a que mi ámbito de la investigación es la historia del arte. Una disciplina en la que, como en el resto de las humanidades, también se puede realizar una carrera investigadora. Y esto es pues lo que me gustaría contaros hoy en esta charla. Cómo he acabado investigando como contratada predoctoral para la Fundación Seneca en la Universidad de Murcia, aunque sin bata blanca, y acabé también investigando en uno de los museos pues quizá más reconocidos de Europa, que es el Rijksmuseum, en el ámbito de la historia del arte. En concreto, antes de que alguien me pregunte si pinto o esculpo, vamos a aclarar un poco qué es exactamente esta historia del arte. Y es una disciplina que se encarga, básicamente, de analizar las manifestaciones de creatividad del ser humano, realizadas a través de estos recursos plásticos que todos vosotros y vosotras seguro que conocéis perfectamente. Y claro, estas manifestaciones artísticas a través del espacio, pero a través también del tiempo. No es lo mismo las manifestaciones artísticas en Oceanía, por supuesto, que en Murcia, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Claro, es a través del análisis del contexto de estas obras como conocemos los significados ocultos o no tan ocultos de estas obras de arte, ¿verdad? Y que están tan a la vista, como se titula precisamente esta obra en ellas. Un ejemplo que seguro conocéis es pues, el Jardín de las Delicias, del tríptico del Jardín de las Delicias, que se encuentra en el Museo Nacional del Prado, y bueno, cuenta un poco los peligros de aquellos quienes se salgan del camino que está estipulado y en concreto que cometan el pecado de la lujuria. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si lo cometemos efectivamente, pues acabaremos en este terrible infierno, y vemos entonces también determinadas alusiones a este posible pecado y a otras actividades que nos pueden conducir a este infierno, ¿no? Es curioso que precisamente hoy, en el Día de la Mujer y Niña y la Ciencia, veamos una alusión a esta ciencia como un pequeño ratón que se introduce en un tubo de cristal, aludiendo precisamente a esta actividad. O como la música en estos momentos es también considerada, si no es en contextos muy concretos, casi hasta como un pecado, ¿verdad? Otro ejemplo muy curioso puede ser precisamente el saber que gracias a la historia del arte, Rafael Sanzio, maestro del Renacimiento, realiza en esta obra titulada La Escuela de Atenas y que está pintada en las salas del Vaticano en Roma, bueno, pues aprovechando la representación de estos filósofos, sabemos que representa a algunos de los personajes más ilustres de su tiempo y que son sus coetáneos y casi algunos de ellos sus amigos. En la posición de Platón vemos a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, que lo veis aquí en primer plano, retratado como Heráclito, o incluso Euclides, que es el maestro de la geometría, en realidad está haciendo una representación de uno de los arquitectos más famosos de su tiempo, como sería Bramante, que además está realizando la ampliación de la Basílica de San Pedro del Vaticano en ese mismo momento.
Todos estos ejemplos, este también puede ser otro curioso, porque puede ser un ejemplo de lo que hoy haríamos quizá pues, subiendo una foto a Instagram en la que nos guste cómo salimos y queramos transmitir las ideas que a nosotros mejor nos representen, ¿verdad? Y es el caso de Federico Gonzaga, que lo retrata Tiziano en 1529 y lo hace con una simbología muy concreta, no lo hace para nada al azar. Él decide retratarse con un perro que está muy afablemente buscándole, pero también con un rosario colgado al cuello y con una espada. ¿Cuál es el contexto de esta obra? Bueno, pues Federico Gonzaga, en otras palabras, estaba buscando esposa. Y claro, para buscar esposa lo que quiere hacer es retratarse de una manera en la que los valores que presente sean los más adecuados, ¿no? Lo que él está diciendo es, bueno, este perro que alude un poco a la fidelidad que nos tienen, ¿verdad? Los animales cuando los queremos y los cuidamos. También que es una persona súper devota porque lleva ese rosario colgado al cuello, pero con una mano en la espada diciendo, bueno, pero si es necesario, yo por muy devoto que sea, si necesito defender, lo haré también. Detalle también importante es que este jubón azul que lleva, tan maravilloso, está realizado con lapislázuli, que es uno de los pigmentos más caros en este momento. O sea que por encima de todo eso, además está diciendo, y además no voy falto de dinero. O sea que estoy muy bien situado. Todo esto son ejemplos del Renacimiento, pero también el conocimiento de la historia del arte se puede aplicar a nuestros días. Porque todos sabéis, y ha sido muy conocido, este debate que ha tenido el cartel de Salustiano García por la Semana Santa de 2024, porque pues, algunos afirmaban que podían ser pues, ciertamente poco decoroso o demasiado moderno. Sin embargo, nosotros, que si tenemos este conocimiento en historia del arte, podríamos saber que este modo de representar a Cristo no es para nada actual y que ya desde los siglos XVI y XVII, grandes maestros italianos como puede ser Miguel Ángel, en 1521, en su primera versión, estaría realizando una versión de esta escultura completamente desnudo, pero Rafael Sanzio continúa con este Cristo bendiciendo en 1505 con el torso completamente al aire. Incluso Guido Reni ya en el siglo XVII, con este Cristo resucitado, con este breve paño de pureza, en una pose muy similar a la que estamos viendo, ¿verdad? Así que bueno, en definitiva, es gracias a la investigación en historia del arte como podemos desentrañar los significados en el conjunto de las obras del arte, tanto del pasado, como hemos visto, pero también de ejemplos del presente, como acabamos de ver en este cartel de Semana Santa. Y este conocer estos significados ocultos o no tan ocultos de la historia del arte fue, la verdad, lo que a mí me enganchó completamente a la historia del arte y fue gracias a una profesora maravillosa que tuve en segundo de bachillerato y que me transmitió completamente pues, esta pasión por la historia del arte y creo que es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? En el instituto tener a un profesor, una profesora que nos transmite esta ilusión por una materia y que nos hace conectar verdaderamente con ella. Y claro, ejemplo también de cómo estos significados van más allá es el primer ejemplo que os ponía a la vista, porque en realidad todos estos ejemplos de cultura visual que hay aquí en esta imagen, las esculturas, los retratos, etcétera, también nos está dando un segundo significado y es la representación de los archiduques Isabel, el Claro, Eugenia y Alberto, con incluso un edificio que patrocinan justamente detrás. Claro, enamorada completamente de esta historia del arte, me decido entonces a estudiar el grado en Historia del Arte de la Facultad de Letras, que lo tenemos a apenas unos pasos de esta sede de la Consejería. Y bueno, estos han sido unos 4 años, la verdad, maravillosos, en los que, bueno, pues tuve la oportunidad de aprender no solo las bases de los distintos estilos artísticos, por supuesto, sino también el contexto, como hemos visto, de todos ellos y tener asignaturas, por ejemplo, como iconografía, que es precisamente el estudio de esos símbolos y de esas claves que hemos visto en algunos retratos, pero también, por supuesto, desde el arte en la región de Murcia, pasando por historia del cine, arte de Egipto y también Mesopotamia, arte del Renacimiento en Europa, teoría del arte, museos, pero también, por supuesto, pues la propia práctica de los museos, ¿verdad? La teoría del arte y ya las asignaturas de arte contemporáneo más cercano a nuestra contemporaneidad, como puede ser, pues, estos neones de Tracy Emin o incluso las performances. Claro, estos 4 años no fue solo estudiar, también lo tengo que decir, porque también tuve la oportunidad de realizar prácticas en diferentes museos de la ciudad y de entrar en contacto también un poco con las investigaciones que estaban haciendo en ese momento mis profesores durante el grado, por supuesto. Y esto, la verdad que me enganchó muchísimo y
conocer la universidad como este ámbito y sede de conocimiento me hizo, la verdad, decidirme a que a mí me gustaría formar parte de todo ello. Pero es verdad que antes de seguir estudiando, muchísimas gracias, antes de seguir estudiando yo pensaba, bueno, después de estos 4 años es verdad que necesito un poco de práctica. ¿Y cómo quise hacer esta práctica? Bueno, mucha gente conoce las becas Erasmus Estudios, pero no todo el mundo conoce las becas Erasmus Prácticas. Son una modalidad muy similar, solo que en vez de ayudarnos a viajar a otros países de la Unión Europea y continuar con los estudios, a mí me permitieron hacer prácticas en una institución de fuera de España, como fue la Galería de los Uffizi, en Florencia, que, por si a alguien no le suena el nombre, es la institución que custodia una de las obras pues, más conocidas de la historia del arte, como es El nacimiento de Venus de Botticelli. Y bueno, ¿qué es lo que hice allí exactamente? Pues, en primer lugar, empecé en su biblioteca y tuve la suerte de que pude pues, catalogar y estudiar libros antiguos, manuscritos. Mal del todo no tuve que hacerlo porque luego me pidieron que continuara como colaboradora y más allá de esa biblioteca estuve ayudando a investigar en el Gabinete de Diseños y Estampas, que es pues, el departamento del museo que se encarga de custodiar, estudiar, investigar todos estos diseños y estampas de las colecciones del museo. Claro, allí también entré en contacto con pues, investigadores e investigadoras de muchísimo renombre y después de ver las actividades que allí realizaban, me quedó claro que yo necesitaba continuar mi formación en la universidad. Y por ello decidí hacer un máster en Toledo sobre investigación del patrimonio histórico, para que me dieran un poco esas herramientas que yo necesitaba para abordar la investigación. Justamente en torno a ese tiempo, el 2019, el Museo del Prado inauguraba su segunda exposición dedicada a mujeres artistas en sus 200 años de historia. Sofonie Panguissola y Lavinia Fontana, la verdad, eran nombres que, os seré sincera, conocía, pero muy vagamente, y no precisamente por la carrera, ya que pues, a lo largo de esos 4 años no habíamos abordado el estudio de ninguna mujer artista, la verdad, en profundidad. Y en el caso de Sofonie Panguissola no es precisamente porque no fuera una artista ya de renombre en vida. Sabéis que, bueno, a través de los numerosos autorretratos que realiza, los envía, gracias también a su padre, a lo largo de las cortes italianas, en los que muestra un poco cuál es ese virtuosismo, ¿verdad? A través de esos autorretratos consiguen que la fama de Sofonisba traspase fronteras completamente y llega incluso a oídos de la corte española de los Austrias. Tanto es así que ella es llamada como dama de corte de Isabel de Valois a la corte de los Austrias y retrató a la mismísima familia real en numerosas ocasiones. En concreto, veis de izquierda a derecha pues, a Ana de Austria, a Catalina Micaela Isabel Clara Eugenia y a Felipe II, y lo retratará varias veces a lo largo de su vida. ¿Qué sucede? Pues que al morir, desgraciadamente, pues este recuerdo de la importancia de Sofonie Panguissola va cayendo un poco en el olvido, sus obras y su conocimiento se va diluyendo y en el siglo XIX pues ya encontramos estas obras atribuidas a otros artistas masculinos que formaban parte pues, del círculo de esa corte y la verdad no se presta mucha atención a esta pintora. Es por eso que decidí, en mi primer trabajo de investigación, abordar este tema, que era Sofonie Panguissola y sus retratos femeninos, y fue la primera vez pues eso, que yo tuve esta oportunidad de dedicarme a un tema que verdaderamente a mí me apasionaba y que tanto mi tutora como yo considerábamos que, bueno, que podíamos hacer aportaciones, podíamos contribuir al conocimiento de la historia del arte con este trabajo. Así que, aprovechando el título de una de sus obras de arte, que es precisamente La partida de ajedrez, pues intenté reflexionar un poco sobre cómo ella, a lo largo de su vida, había estado jugando de alguna forma esa partida de ingenio de ajedrez con un poco el contexto histórico que la rodeaba y que, desde luego, seguro que estaréis de acuerdo conmigo que no se lo ponían nada fácil. Pero claro, y como ya alguno de vuestros profesores me ha comentado, y seguro que sabéis los nombres de muchas de estas artistas, porque como Sofonie Panguissola también hay muchas otras. Katarina van Gemesen, Judith Leister, Artemisia Gentileschi, Marietta Robusti o Lavinia Fontana son solo algunos de los nombres de las mujeres artistas que en la Edad Moderna trabajaron la pintura. Pero junto a estas mujeres artistas también hay muchas mecenas y promotoras que han tenido un destacado papel en contribuir a
la historia del arte y a las obras que hoy vemos en nuestros museos y cuya labor tampoco conocemos. No es únicamente la labor de estas mujeres artistas, sino también de todas estas patronas y mecenas. Es precisamente esto a lo que estamos dedicadas en el grupo de investigación Arte, Poder y Género en la Universidad de Murcia, y desde 2017 realizamos estas jornadas que llevan el mismo nombre, Arte, Poder y Género, y que están dedicadas precisamente a estudiar el ejercicio de mecenazgo que realizaron estas mujeres y que utilizaron además con una doble función, y era para construir una imagen de poder y utilizar esta imagen políticamente, también devocionalmente, incluso hasta de una forma casi afectiva. Este equipo está liderado por Noelia García Pérez y es la comisaria científica de iniciativas como esta, y es esta pregunta: ¿cómo sería el Museo del Prado sin las obras adquiridas por mujeres? ¿Cómo sería el Museo del Prado sin las obras adquiridas por mujeres? Sin María de Hungría no tendríamos el descendimiento de Van der Weyden. Sin Cristina de Suecia no tendríamos las tablas de Adán y Eva de Durero. Sin Isabel Clara Eugenia, la serie de los 5 sentidos de Rubens y Bruegel el Viejo. Sin Isabel de Farnesio, el buen pastor de Murillo. Sin doña María de Aragón, no tendríamos el retablo mayor del Colegio de la Encarnación del Greco. Y tantas otras. Son muchas las artistas, mecenas, promotoras, incluso historiadoras del arte que han contribuido a nuestro patrimonio, y sin embargo, pues como podréis imaginar, pues yo no puedo estudiarlas a todas, necesitaría otras vidas, muchos más contratos con la Fundación Seneca para poder hacerlo, pero lo que sí que puedo estudiar es cómo los museos se han dado cuenta de que existe un hueco en la historia que no conocemos, y entonces, poco a poco, están intentando enfrentarlo, es decir, abordar su estudio, abordar su investigación. Esto es lo que sí que puedo estudiar, y ese ejercicio comenzó a partir de los años 80 del siglo pasado, cuando un grupo denominado Guerrilla Girls se pusieron unas máscaras de gorila y fueron a la puerta del Museo Metropolitano de Nueva York a decirles: necesitamos estar desnudas para entrar en los museos, porque menos del 5% de las artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, mientras que el 85% son desnudos femeninos. Claro, desde entonces los museos, unos más que otros también hay que decirlo, pues están dedicando sus esfuerzos a que pues, se investigue y se conozca todo este papel que han tenido las mujeres a lo largo de la historia del arte, y lo pongan a disposición del público, de nosotros y nosotras, para saber exactamente en qué consistió ese papel. Y ese es el proyecto que llevo a cabo en el Departamento de Historia del Arte, gracias a la Fundación Seneca. Y, claro, ¿cómo hago exactamente esto? Bueno, pues, en primer lugar, analizo aquello que es accesible por el público. Es decir, ¿qué es lo que nosotros y nosotras podemos ver si vamos al museo en relación a esta perspectiva de género? Pues puede ser una exposición temporal, como es el arte de Clara Peters, puede ser un recorrido didáctico, como La mirada del otro, puede ser unas conferencias específicas para ponentes, como el seminario Protagonistas Femeninas, o incluso un proyecto dedicado a todo ello en las colecciones y que pretendan cambiar completamente cuál es la disposición de las obras y darles un sentido en perspectiva de género. Esto, por supuesto, también tiene su correlación en las páginas web, porque hoy en día los visitantes no son solo aquellas personas que acuden físicamente al museo, sino también las que visitan sus páginas web y consumen todos esos recursos que los museos están dando. Todo esto es lo que es accesible para el público y lo que el público puede ver. ¿Qué es lo que pasa con lo que el público no puede ver? Pues que también intento investigarlo. ¿Qué aspectos son estos? Pueden ser, por ejemplo, qué recursos se están destinando, es decir, cuánto dinero están destinando a hacer iniciativas de este tipo, quiénes son las personas que se están encargando de organizar estas iniciativas, cuál es el cargo que tienen, con qué ayuda cuentan, cuánto tiempo llevan dedicándose a hacer estas iniciativas, cuáles son los temas preferidos, son las artistas del siglo XVII o son las del XIX o son las mecenas o son esas historiadoras del arte.
y bueno, también cómo se están organizando y desde cuándo. Esto es lo que he pretendido estudiar en el Rijksmuseum, que es el Museo Nacional de Países Bajos en Ámsterdam, y que ha constituido pues mi primer caso de estudio. Específicamente en el proyecto Women of the Rijksmuseum, que es un proyecto que lleva ya casi 4 años y que está íntegramente dedicado a hacer esto que os vengo comentando, a estudiar este papel de la mujer en la historia de Países Bajos y volcarlo en el museo para que sea accesible ese conocimiento para todos nosotros y nosotras. Gracias a estas estancias predoctorales he podido estar allí físicamente 4 meses y llevar allí a cabo mi investigación, porque he aprovechado para hablar y entrevistar a la directora del museo, a las comisarias científicas que llevan a cabo estas iniciativas y entender qué es todo lo que hay detrás de estas iniciativas que el público puede ver. Pero además de todo eso, he recabado un montón de datos sobre los aspectos que veis en pantalla, como puede ser en qué año están haciendo estas iniciativas, cuál es el tema que están estudiando, el tipo, ¿es una exposición, es un recorrido, qué es exactamente? ¿Qué tipo de financiación cuentan para hacer estas iniciativas? ¿Tienen que hacerlo como si fuese un trabajo más diariamente o les han apoyado específicamente con un presupuesto concreto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Quiénes se han dedicado a hacer esta actividad? Y con todo eso hago pues una base de datos enorme que me va a permitir en un futuro comparar todos estos datos con otros museos. Además, tuve la suerte que al terminar esta estancia, el proyecto me pidió que les realizara una presentación criticando todo aquello que estaban haciendo mal. Casi nada, ¿no? Pero la verdad que ejercí un poco de esta consejera científica y, bueno, en base a lo que yo había investigado y a mi criterio, les expuse, pues, quizá ciertas líneas de mejora que podían llevar a cabo para que llevaran a cabo su objetivo, pues quizá de una forma más precisa o alcanzaran a mucho más público. Y este fue pues el título de esta presentación. Este es un ejemplo pues, del análisis que me gustaría llevar a cabo, como os comentaba, en otros museos nacionales, con 2 motivos, porque evidentemente esta es la investigación de mi tesis doctoral, pero también para contribuir de la mano de los museos a tener pues, una historia del arte más completa y a tener en cuenta ese otro 50% que somos todas nosotras. Y bueno, espero que con esta charla os haya acercado o estéis quizá un poco más cerca de saber que se puede investigar desde el ámbito de las humanidades, sin bata blanca y sin microscopio, pero disciplinas también en las que se puede llevar a cabo una investigación con mucho rigor científico. Muchísimas gracias de nuevo a todos por vuestra atención y ha sido un placer estar aquí.